Puchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia de Champs. Buenos días a todos y a todas. Mira, Amelia, y miren, amigos. Venía a comentar lo de los chinos, lo de la lluvia, lo del Consejo de la Magistratura. Pero leí un artículo en el periódico El Nacional y es un tema tan importante que cambié el tema. En el periódico El Nacional salió publicado un artículo del colega Ubi Rivas acerca del asesinato de Orlando Martínez, del cual se cumplieron 44 años el día 17. 44 años. 17 de marzo de 1975. Y lo que sucede es que en ese artículo del colega Rivas hay varios datos que para mí son errores. Considero que son errores que además se deben aclarar porque dicen que lo escrito queda. Y como eso está escrito, también enviaré un artículo al Nacional para aclarar una cantidad de cosas. Y lo aprovecho porque es bueno que todos conozcamos nuestra historia, sobre todo hechos trascendentales del pasado reciente, de la historia reciente de nuestro país y de una de las dictaduras más sangrientas que ha sufrido este país, a pesar de que tenía un ropaje de democracia, que fueron los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, sobre todo el de los 12 años. Entonces, es sorprendente que todavía hoy haya personas que están cometiendo el error de dar como una prueba la coartada que trataron infructuosamente de darse los asesinos de Orlando Martínez. Porque en ese artículo el colega Rivas lo que dice es lo mismo que decían los asesinos, que el general Salvador Lluveres Montaz, chinino, entonces jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, solo les ordenó a los matones que le dieran una golpiza al periodista Orlando Martínez para amedrentarlo porque publicaba críticas al gobierno en el periódico El Nacional, y que él solo mandó a darle una golpiza, pero que cuando le fueron a dar la golpiza, él sacó un revólver, entonces lo mataron. Es decir, casi como que el culpable de la muerte de Orlando fue Orlando, porque trató de defenderse. O sea, se le fue la mano en su defensa. Sí, no debió defenderse, debió darse la golpiza, dejarse dar la golpiza, pero incluso entre los errores hay algunos como este, que él abrió la puerta del carro, revólver en mano. No, el cadáver estaba dentro del carro. Él no salió del carro. Ahí estaba, dentro del carro. Entonces, como yo tuve la oportunidad de investigar muchas cosas, hay una cantidad de hechos que están comprobados, que fueron probados en audiencia. Los asesinos fueron condenados, salvo el general Salvador Lluveres Montaz. No fue que lo descargaron, sino de las cosas que se hacen en este país para proteger a la gente poderosa. Lo suspendieron, lo excluyeron del juicio por razones de salud. Él está malito, entonces no se le puede juzgar por el crimen que cometió, que mandó a cometer. Él estaba enfermo de verdad. Él tenía unas afecciones cardíacas documentadas por médicos serios incluso. Ahora, eso no era excusa para excluirlo del expediente. Lo que tenía que hacer era atenderle su afección de salud.
siempre pongo como ejemplo de estos casos a una de las implicadas en aquella masacre que hizo Charles Manson en Estados Unidos, que una que fue condenada a cadena perpetua, le pidió a un juez en los Estados Unidos que la excarcelara porque ella tenía cáncer en la cabeza. Y el juez le dijo en audiencia a que tuviera piedad. Le dijo, usted no tuvo piedad cuando asesinó a una mujer embarazada, con lo cual usted se llevó 2 vidas. Cumpla su sentencia. Y se murió en la cárcel, esa mujer, compañera de Charles Manson. Entonces, otra cosa que yo no sé a qué viene a estas fechas decirlo, que eran de las imputaciones que se hacían en esa época, que Orlando tenía entrenamiento militar y doctrinario en países comunistas. Ahora me entero yo de que tenía entrenamiento militar. Si es que eso es cierto, ¿verdad? Ahora, él era del Partido Comunista Dominicano, del PCD. Yo no estoy de acuerdo con que el periodista milite, pero respeto a lo que lo hacen. Yo me meto conmigo, ¿verdad? No, tengo muchísimos amigos que son periodistas y o militan o han militado. Yo nunca he militado ni voy a militar en nada que sea partido político. Entonces, pero Orlando ejerció un periodismo valiente y ejemplar cuando más se necesitaba, en la dictadura de Balaguer, desafiando todos esos peligros que acabaron con su vida. Entonces, el colega Rivas llega a afirmar en ese artículo que en cada efeméride de su horrendo asesinato, estoy leyendo textualmente, surgen versiones diferentes de los motivos de su muerte. Otro error, no hay versiones diferentes. No la hay. Hay una sola versión, que es la que se comprobó en una cantidad de audiencias públicas, porque ese proceso duró mucho. Y hay una coartada que trataron infructuosamente, repito, de usar los culpables de este asesinato. La verdad fue establecida por la investigación judicial que hicieron el juez de instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón, el fiscal del distrito que era Guillermo Moreno García y el procurador general de la República que era Abel Rodríguez del Orbe. Y se estableció además con la confesión de Luis Emilio de la Rosa Veras, el menos importante de todos los participantes. Es un muchacho que participaba en banda y lo llevaron, lo montaron en el carro. Entonces, al dar la lista de los imputados por el asesinato de Orlando Martínez, el colega Rivas olvida incluir al general Lluveres Montaz, que fue imputado y, como ya expliqué, luego lo sacaron del expediente con el insólito alegato de motivos de salud. Entonces, los imputados eran el mayor general Salvador Lluveres Montaz, a la sazón jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, el general mayor cuando cometió el crimen, Joaquín Pou Castro, ascendido en el gobierno del PRD, por cierto. Joaquín Pou Castro, alias Ñoñó, el civil Rafael Alfredo Lluveres Ricard, Lluverito, pero que participaba en bandas, el coronel paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana, Isidoro Martínez, y el sargento paracaidista Mariano Cabrera Durán, y el civil Luis Emilio de la Rosa Veras. Era un equipo, fíjense que todos eran paracaidistas, igual, los que eran militares eran paracaidistas, igual que el jefe de la Fuerza Aérea de entonces, que era el general Lluveres Montaz. Entonces, no es posible que 44 años después del asesinato de Orlando, todavía haya gente creyéndose la coartada de los asesinos de que Lluveres Montaz solo les ordenó darle una golpiza. Y entonces, Orlando trató de sacar un revólver, entonces lo mataron. Él no debió haber hecho eso, ¿verdad? Qué barbaridad, qué atrevimiento tratar de defenderse.
Entonces, pero como dije, el cadáver estaba dentro del carro, así que no se puede ni soñar con un intercambio de disparos. Otro error que comete el colega Rivas en ese artículo es decir que el único que le disparó a Orlando fue Rafael Alfredo Lluveres Ricard Lluverito. Lluverito, como dije, era civil, pero participaba en bandas y hacía trabajos para Pau Castro y Lluveres Montaz. No sé si eran parientes. Pero ¿qué pasa? Que según el artículo del colega Rivas, él hizo los dos disparos y dice que uno de esos disparos le dio en un brazo, en el brazo izquierdo, y el otro en la mejilla izquierda. Claro, porque Lluverito estaba del lado del chofer, fuera del carro de Orlando. Fue un trabajo profesional de matones. Le chocaron el carro por atrás, obviamente él se paró, entonces salió Lluveres Ricard por el lado del chofer y el sargento paracaidista Mariano Cabrera Durán por el otro lado, por la acera. Entonces le disparó Lluverito, le distrae la atención y por el otro lado Cabrera Durán le da el tiro aquí en la mejilla. Pero dice, por eso digo que todos estos son errores que comete el colega Rivas. Dice él que Lluverito le hizo los dos disparos y que los dos le dieron en la parte izquierda de su cuerpo, en el antebrazo izquierdo y en la mejilla izquierda. Vamos a ver la foto del cadáver de Orlando. A ver si el disparo en la mejilla fue en la mejilla izquierda o fue en la mejilla derecha. Pero yo mandé la foto, no es posible que tengamos problemas para poner una foto que la tienen ahí. Ahí está. Si podemos hacer un acercamiento para ver la herida, podemos hacer un acercamiento. La foto se ve claro, pero en la proyección de la foto parece que no. Pero sí, ahí se ve ese punto que se ve negro en la foto es blanco y negro, en la mejilla derecha. Ese es el... Ese es el cadáver de Orlando Martínez. No, que sí, ese es el disparo. Ese es el disparo mortal. El otro le dio en el antebrazo izquierdo. Ahí está. La versión de cómo sucedieron los hechos yo la obtuve de uno de los participantes, de Luis Emilio de la Rosa Veras. Porque cuando los funcionarios judiciales que mencioné hicieron la investigación y comenzaron a detener generales, este programa El Día estaba nuevecito, tenía poco tiempo que había salido. Y tuve el privilegio de dar la noticia más importante, creo, que he dado en mi vida. Y filmamos cuando llevaban preso al general Pau Castro, después siguieron cayendo los otros presos. Y entonces resulta que Luis Emilio de la Rosa Veras se entregó. Pero antes de formalizar su entrega, accedió a darme declaraciones. Y yo le hice una pregunta, yo le hice la siguiente pregunta. Porque él dijo, a mí me buscaron porque me dijeron que le iban a romper los brazos a un periodista porque hablaba en contra del gobierno. A tu vaso. Que le iban a romper los brazos a tu vaso. Entonces yo le pregunto, él me contó cómo fue. Repito, le chocan, Lluverito sale por el lado izquierdo, Cabrera Durán por el derecho, ¿verdad? Y cuando él me cuenta eso, yo le pregunto, dígame una cosa, cuando Lluveres y Cabrera Durán salieron del vehículo que conducía Pau Castro, ¿qué llevaban en las manos? ¿Tubos? Respuesta, no. Armas. Lluverito llevaba una pistola calibre 9 milímetros y Cabrera Durán llevaba un revólver 38. Y todavía, que haya alguien que todavía esté confundido con esa versión y dije, no, que era a darle una golpiza, pero entonces sacó un revólver y hubo que matarlo. No, fueron a matarlo y lo mataron, porque la orden era matarlo.
Y a lo mejor el único que dio esa orden no fue Lluveres Montaz, posiblemente de más arriba de Lluveres Montaz, casi seguro. Pero el que fue acusado formalmente y llevado a la justicia fue Lluveres Montaz. Entonces, estas precisiones es necesario hacerlo porque, bueno, por Orlando, primero por la verdad histórica, por Orlando, por su hermano Edmundo, que fue asesinado después cuando estaba indagando sobre el asesinato de Orlando, por Sergio, por Nilson y los demás hermanos sobrevivientes, y muy especialmente por doña Adriana Jauli de Martínez, que para la época pedimos que fuera proclamada la madre de los periodistas dominicanos por su ejemplo como madre. ¿Saben por qué esa gente pagó con la cárcel? Por ella. Porque cada vez que iba a perimir el caso, ella ponía una instancia y no lo dejó caer. Que yo nunca he entendido por qué existen bonos para los criminales. Dice, que si pasan 10 años y nadie dice nada, entonces ya, él no lo mató. Pero lo mató y está muerto. Y el muerto está ahí. El muerto está muerto. Está muerto. ¿Cómo es posible? Eso es una de las cosas que hay que arreglar el día que se arregle la justicia dominicana, que no puede haber prescripción, crímenes de que perimen porque pasó el tiempo. Entonces, pero ella no lo dejó caer. Cada vez que estaba próximo a cumplirse 10 años, ella iba, ¡pam!, y ponía una instancia y seguía vivo el tema. Entonces, por ella, por ese ejemplo, por todos los familiares de Orlando, por Orlando mismo, por el periodismo dominicano, por la verdad histórica, estos errores hay que enmendarlos inmediatamente, porque es que después dicen, no, pero que uno decía una cosa y otro decía otra. No. Lo que decían otra cosa eran los asesinos. Si alguien se confunde, como me parece que es lo que le ha pasado al colega Rivas, bueno, pues hay que decir, mira, se confundió, no fue así. No fue así. Y ahí ustedes vieron la mejor muestra. Él dice, porque fíjense lo que pasa, aunque esa no sea la intención del colega Rivas, lo que pasa es que si usted dice, los 2 tiros, incluido el mortal, se lo dio Lluverito, que era civil, eso tiene una connotación. Pero si usted dice la verdad, que es que Lluverito le dio un tiro en un brazo, y ese disparo que le dio en el antebrazo, que fue un movimiento defensivo aparentemente de Orlando, le impacta en ese brazo, pero el proyectil sigue y se incrusta en la, ¿cómo que le llama eso?, en la tapicería de la puerta derecha. Entonces, desde la derecha, por la ventanilla, Cabrera Durán, sargento paracaidista, le hace el disparo que lo mata. Entonces, una cosa diferente es decir, lo mató un civil, que lo mató no solamente un militar, sino un sargento paracaidista, que era subalterno del coronel paracaidista Isidoro Martínez, implicado también en el crimen y estaba presente. Y todos subalternos del mayor general paracaidista Salvador Lluveres Montaz Chinino. Era un equipo. Entonces, y es un error garrafal decir que los 2 tiros se los dio Lluverito, puesto que justamente el tiro del antebrazo izquierdo se lo da Lluverito desde la calle. Y el disparo que tiene en la mejilla derecha se lo hace desde la derecha por la ventanilla el sargento paracaidista Cabrera Durán. Todas estas cosas hay que ponerlas claras, porque los historiadores buscan datos, buscan documentos, buscan en la prensa. Y si alguno se topa con un trabajo que tiene estos errores, pudiera confundirse. Y sabe Dios si dentro de 100 años se escribe una historia repitiendo un error. El colega Rivas está muy confundido. Tiene muchas confusiones.
Y fíjense qué débil la única coartada que se les ocurrió armar. Tan débil que dicen, no, le mandaron a romper los brazos nada más, porque criticaba al gobierno. Ya usted sabe cómo era el padre de la democracia. A eso hay que agregar otra cosa que no tiene nada que ver con el artículo. Y es la página en blanco, la famosa página en blanco. Siempre se habla de la página en blanco, pero hay que hablar de la página que estaba frente a la página en blanco. Que está, porque el libro está ahí, yo lo tengo en mi casa. Historia de un cortesano de la era de Trujillo por Joaquín Balaguer. La página en blanco, él dice en la página anterior que la siguiente página se va a publicar en blanco, para que después que él se muera, una persona a la que él le entregó los datos va a decir quién fue que mató a Orlando Martínez. Oiga, qué responsabilidad de un presidente. El presidente de la República dice, yo sé, pero no voy a decir mientras yo esté vivo. Entonces encargo a otro que tampoco dice quién es el otro. Padre de la democracia. El padre de la democracia. Mentira. No encargó a nadie de que dijera nada, porque estaba tratando de confundir. El plan era matar a Orlando y hundir a Juan Bosch. Y lo explico. Resulta que frente a la página en blanco, Balaguer publica una foto donde está un grupito y en el medio están Orlando Martínez y Juan Bosch. ¿Por qué? Él dice que en la página en blanco esa se va a llenar después y se va a saber quién lo mató y pone una foto donde está Orlando con Juan Bosch. Ah, porque el plan fue así. Después de que mataron a Orlando, entonces fueron y buscaron presos y acusaron de haber matado a Orlando. ¿A quiénes? A Diomedes Mercedes y a Cheche Luna, ambos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, dirigentes no, ellos eran de la seguridad de Juan Bosch y del cuerpo de seguridad de ese partido, que una vez don Juan me dijo, nosotros tenemos un cuerpo de seguridad que es pequeño pero muy eficiente. Entonces, ¿por qué acusar a Diomedes Mercedes y a Cheche Luna, que eran de la seguridad de Juan Bosch? Porque el objetivo era eliminar a Orlando y acusar a Juan Bosch, y eliminaban a Orlando y a Juan Bosch. ¿Y qué aprovecharon? Ustedes han oído mucho hablar, yo no he querido ponerme a hablar de ese tema, porque ya se ha acuñado una versión que fue por un artículo que él escribió acabando con Balaguer, porque no dejó entrar al país al pintor Silvano Lora, que él lo fue a buscar al aeropuerto, Orlando. No fue por eso. A Balaguer esa cosa le rebalaba. ¿Saben por qué fue? Primero, cuando el helicóptero en que venía Balaguer de noche tuvo un problema y tuvo que descender abruptamente cerca de Villa Altagracia, siempre venía otro helicóptero. Y ahí venía el general Polanquito, del grupo de Pérez y Pérez. Y el piloto de ese segundo helicóptero quiso bajar y Polanquito le ordenó que siguiera, porque obviamente pensó que Balaguer se había muerto. Y tenía prisa por llegar rápido a la capital, no existían los celulares obviamente, para que el grupo al que él pertenecía tomar el control, porque Balaguer mantuvo dividida a la Fuerza Armada en el grupo de Pérez y Pérez y el grupo de Neyni Barcejas, probablemente para que no le pudieran dar un golpe de Estado porque estaban divididos. Claro, cuando trató de darlo él en las elecciones que ganó Antonio Guzmán, entonces no pudo, porque estaban divididos. Ahora, cuando él llegó a la capital, llamó a todos los generales de su grupo y esas conversaciones se las grabó un conocido grabador de teléfono de vieja data que trabajaba para el grupo de Neyni Barcejas. Neyni Barcejas se la llevó a Balaguer, esas grabaciones, para que hundiera al otro grupo, pero Balaguer no se atrevió. Entonces Neyni Barcejas se desesperó y le entregó las grabaciones al PCD, que se las entregó a Orlando, y Orlando la publicó. Fueron 2 artículos o 3, los recuerdo, porque Orlando hasta publicaba
Él publicó una transcripción de las conversaciones, hasta con las interjecciones. ¿Cómo? ¿Cómo? No me diga. Sí, te lo digo yo. Cosas así. Reprodujo la conversación. Entonces, el grupo denunciado fue el que decidió acabar con Orlando. ¿Y qué hicieron? Porque no solamente eran asesinos, era gente calculadora, perversa. Orlando publicó una serie de 6 artículos consecutivos contra Juan Bosch, haciéndole críticas muy duras. 6. Y el 7º día que salió un artículo sobre otro tema, lo mataron. Es decir, desde el principio el plan era matar a Orlando y acusar a Juan Bosch. Y fue por esos artículos que lo mataron a él. No fue por ningún insulto a Balaguer ni nada de eso. Y todo esto hay que decirlo para que se conozca la verdad. Y esa es la verdad. De manera que cuando ustedes vean a alguien hablando, no, que fue que nada más les rompieran los brazos. Ajá. ¿Y por qué no fueron con tubos, sino con una pistola y un revólver? Nada más. Es lo único que hay que decirle al que le salte con eso a usted en algún momento, en algún lugar o algún día. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tendremos con nosotros hoy a Alejandro Fernández W., nuestro querido argentario, analista financiero, con quien conversaremos sobre las empresas que se dedican a hacer fraudes. Él, a través de su trabajo, hace constantes denuncias. Ahora hay empresas que son contratadas para ofrecerles los empleados a compañías de carpeta que aparentemente están haciendo fraude a personas incluso fuera del territorio dominicano. Alejandro le ha dado seguimiento a un caso de PIA y vamos a hablar de ese tema en este momento. Así que en breve regresamos con esa entrevista. Más adelante vamos a hablar de una actividad que tiene la Orquesta Sinfónica Juvenil. Se va a Alemania a representarnos, así que su director estará con nosotros para darnos los detalles de esa invitación. Regresamos en breve.